Hola a todos, estudiantes de cartografía básica y digital. En la tutoría número 3 abordaremos temas relacionados con la altitud, los perfiles topográficos y modelos altimétricos, un tema supremamente importante para el desarrollo profesional de ustedes. Así que entrando en materia, les puedo informar que durante el curso hemos visto la latitud y la longitud. Latitud con respecto a la línea del Ecuador, longitud con respecto al meridiano de Greenwich. Cuando nos referimos a altitud es similar a decir elevación, son unos términos técnicos usados pertinentes para hablar de la topografía. Para que lo tengan en cuenta, la altitud es la distancia vertical entre un punto de la superficie terrestre donde yo estoy parado, donde ustedes están parados, con respecto al punto cero, pero el punto cero es el nivel medio del mar, ya lo vamos a abordar un poco más. Como lo podemos ver en diferentes partes de Colombia, las altitudes son distintas. Nosotros tenemos tres cordilleras: oriental, central y occidental. Entonces siempre nosotros hablamos a qué altitud está Ibagué, a qué altitud está una ciudad o un área de influencia con respecto al CAT. Es altitud, ¿correcto? Entonces, es decir, el punto medio son metros sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de altura, es que el punto de cero es arbitrario, uno lo pone. ¿Cuál es la altura del árbol? ¿Cuál es la altura del edificio? En cartografía hablamos de altitud o elevación. Como lo podemos ver en esta gráfica, el relieve, nosotros siempre tenemos la altitud con respecto al nivel medio del mar o la elevación con respecto al nivel medio del mar. La altura depende del edificio, la altura depende del puente, el árbol, es decir, que el punto cero es distinto a el nivel medio del mar. Pero bueno, ¿eso qué es el nivel medio del mar? Ustedes podrán haber identificado que el nivel medio del mar hace parte de un factor importante en las ciencias naturales. En las costas se habla mucho de pleamar más altas, por ejemplo en un tsunami o en olas muy altas de alto oleaje. Las pleamar medias como el nivel donde comúnmente sube el agua en la costa, y el nivel medio del mar es como un punto intermedio, como el más, digámoslo, común, promedio, medio que hay del mar, ¿sí? Y por otro lado, pueden identificar de que en las costas la bajamar media, un punto, el mar retrocede, y las bajamares más bajas es cuando, por ejemplo, el agua se recoge, por ejemplo, en un tsunami, en un maremoto principalmente, o son los niveles más bajos históricos que alcanza el nivel. Eso se conoce como amplitud media de la marea y amplitud diurna de la marea. ¿Qué significa esto? Que los modelos actuales dicen que 6 horas el mar sube, 6 horas tarda en bajar, 6 horas a llegar a su punto medio, volver a bajar otras 6 horas. Es decir, cada 6 horas el mar va fluctuando. Entonces, cuando ustedes vayan a las costas van a poder identificar tour para visitar manglares. Es a una hora específica. Los locales ya saben, cuando el mar comienza a subir, es preciso irse la flotabilidad, van a irse en el recorrido. Cuando acaban el recorrido ya comienza a bajar el mar. Entonces, para no quedar por allá en tierra seca o por allá encallados, lo que podríamos decir. En la ciencia se usan estos dos instrumentos, probablemente lo habrán visto en climatología, pero esta es una regla lipnimétrica. Es decir, se mide la lámina del agua a qué altura está, ¿correcto? De acá podemos identificar 14 metros, por ejemplo, tiene profundidad ese borde. Y también esto es una estación lipnigráfica. Esa métrico mide a las 7 de la mañana, 1 de la tarde, 7 de la noche. La estación lipnigráfica a toda hora grafica la fluctuación de la marea. Entonces, este gráfico que podemos ver acá probablemente se haya hecho con un lipnígrafo. Tiene cámara de seguridad, sensores, pluviómetro, anemómetro, termómetro, pero lo más importante es esta antena. Esta antena emite un haz de luz. Cuando toca el agua se devuelve y es posible identificar si el agua está abajo, la onda se va a demorar más en ir y reflejarse y volver. Entonces todos sabemos que la ecuación de velocidad es la distancia sobre el tiempo. ¿Qué necesito calcular yo? La distancia. ¿Qué distancia está del sensor a la lámina del agua? Si baja o sube. Entonces yo sé cuál es la velocidad de la luz o de estos dispositivos LiDAR.
Muchas veces son microondas, muchas veces son ondas de radio o luz, haces de luz. Entonces, la luz es conocida en su velocidad, las otras ondas también. Entonces, lo que yo voy a medir realmente es cuánto demora. Es decir, el haz de luz en ir y regresar. Es decir, la variable que yo mido es el tiempo. La distancia, si este tiempo está dividiendo, pasa al otro lado del igual a multiplicar. La distancia de la lámina hacia la lámina del agua es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ahí podemos identificar. Es de esta forma es que la ciencia obtiene estos datos. Entonces, como ustedes lo pueden ver acá en esta gráfica, de muchos países del mundo, la Organización Meteorológica Mundial toma los datos, cada país comparte los datos y de esta forma pueden identificar puntos muy bajos del mar, por ejemplo, o puntos muy altos históricos de muchos años, toman los datos. Suman todos los datos, sean máximos o sean mínimos, suman y sacan el promedio de todo el mundo en qué sería la línea verde, en qué nivel medio del mar fluctúa el agua muy comúnmente. Y a ese punto, digámoslo, en esta gráfica de ejemplo, a los 3,5 metros es como la altura para todo el planeta Tierra de referencia como punto cero de la lámina del agua. De muchas veces ustedes cuando vayan a Ámsterdam van a ver que el mar está ahí, pero el GPS le va a decir que usted está a menos 1,2 metros. Es decir, usted está abajo de un modelo, no del mar porque usted está viendo el mar ahí. Eso suele pasar también en Venecia. Una buena observación para que la puedan conceptualizar. Así que para que puedan identificar ustedes, el punto más bajo es el mar muerto. En la tutoría vamos a realizar, por ejemplo, un ejemplo de un perfil topográfico en el mar muerto. Es decir, que el nivel medio del mar está por acá, en el mar muerto, en Jerusalén y Omán, y ese nivel del mar muerto está a 390 metros por debajo del nivel medio del mar. Es una particularidad que ya la vamos a ver a continuación. Algo sucede así. Y este punto es muy relativo. ¿Cuál es el punto más de mayor altitud o elevación? Es muy variable. Si yo lo mido con respecto al centro de la Tierra, el Chimborazo es el punto más el pico más alto de las estrellas del cielo, como lo quieran decir. Y el Everest estaría exactamente a 6.382,6 kilómetros, mientras que el Chimborazo está a 6.384, es decir, casi 2 kilómetros, ¿correcto? Por encima del Everest. Eso es muy particular. En la tutoría número 1 vimos que la Tierra es un geoide. Geométricamente se asemeja a un elipsoide. El elipsoide es achatado en el polo norte y achatado en el polo sur y ancho en la línea del Ecuador. El Chimborazo queda en el Ecuador. Es decir que está más en la parte más extendida del planeta. El Everest está un poco en la zona más como achatada del polo norte. Probablemente esa sea su conceptualización, digámoslo así. Y por otro lado estaría, si yo veo el nivel medio del mar, ya no con el parte del centro de la Tierra, sino con el nivel medio del mar, como lo calculó Eratóstenes, cuál era la distancia al centro de la Tierra, es decir, el radio. Pero si lo vemos con respecto a este modelo que todos los países mandan sus datos y toma un punto cero para todo el planeta Tierra, más o menos el Everest estaría por encima de 2.580 metros sobre el nivel del mar y el Chimborazo tendría 6.268 metros respecto a 8.848 metros. Es una pregunta muy particular que me hacen, pero quiero compartirles algo más importante. Ya sabemos que el punto más bajo, Mar Muerto, punto más alto, la punta del Chimborazo, el Everest, pero hay algo bien común. Como lo puse acá en esta gráfica, realmente los volcanes son formadores de litósfera, o sea, de la superficie, de la corteza. Esas explosiones de volcanes tienen particularidades muy importantes. Para que podamos observar algo en ciencias ambientales, el Monte Everest, si yo mido con respecto al nivel medio del mar, es el más alto, digámoslo así. Si yo miro el Chimborazo, pues está más lejos del centro de la Tierra y como la Tierra es achatada en el polo norte, achatada en el polo sur y ancha en la línea del Ecuador, mírenlo, acá está más lejos del centro de la Tierra. Pero este sí es muy particular. El volcán, bueno, realmente es un volcán, Mauna Kea en Hawái, es más alto que todos, tiene 10.210 metros desde su base
hasta la cresta, la cúspide. Y si yo la trazo, pues imagínense, sería muy pequeñita. Es decir, es similar como los icebergs. Uno ve una punta del iceberg, pero en la profundidad está muy pesado, él está flotando, pero es mucho más profundo de lo que uno lo puede ver en la superficie. Entonces, para que aprendamos algo nuevo, el Mauna Kea, este volcán, realmente es la montaña, realmente, o el punto más alto que hay sobre el planeta Tierra. Muy interesante. Así que todas las unidades de altitud se dan en metros, todas. Aquí en Ámsterdam, en Venecia, en Estados Unidos, cualquier parte del mundo, siempre es en metros. Y su abreviatura es metros sobre el nivel del mar, MSNM. Es su referencia. Les voy a mostrar un ejemplo muy claro, lo hemos hablado en clase, y ustedes que ven fitogeografía, pueden observar que los perfiles topográficos son supremamente importantes para analizar esos gradientes altitudinales. Por ejemplo, acá les voy a mostrar dos cosas. La orogénesis y la subducción. La orogénesis es los procesos de formación de montaña, cómo se forman las montañas. Y hay algo muy particular en Colombia, ocurre algo que es un contacto litológico o de placas tectónicas, sería mejor, una placa tectónica en el mar que se llaman placas tectónicas oceánicas y una placa tectónica continental o litosférica, como se dice, ¿no? Es decir, que sea una placa en el mar o que sea una placa terrestre. Cuando ellas dos chocan, genera unos procesos importantes como la gráfica que podemos ver ahí. Las dos, depende del ángulo, depende de la fuerza, es muy rígida la placa oceánica, pero la placa acá de continental donde estamos parados, la más blanda. Así que realmente lo que hace es que la placa Nazca, Pacífico, en el océano Pacífico, ella va a derretirse otra vez en el manto superior, manto inferior y a derretirse. Pero la que queda arriba, por eso es que ya cada vez que va moviéndose, la que va al interior de la Tierra, la superficial, la blanda, donde estamos parados, es la que se mueve. Por eso tenemos terremotos, ¿no? Y acá, como podemos observar, es una breve representación cómo se formó la cordillera occidental, central y la cordillera oriental. Así que si vemos un caso de ejemplo, en Colombia hagamos un perfil topográfico en esta coordenada, 4 grados 45 minutos con respecto al Ecuador, o sea, en esta línea. Si hiciéramos ese perfil topográfico, que si quieren lo hacemos en la tutoría, podemos observar este perfil. Está el Chocó biogeográfico, en el Valle del Cauca, Chocó, parte de Nariño, en la parte más occidental de Colombia. Subimos, comenzamos a subir hacia la cordillera occidental, que la cordillera occidental realmente es la cordillera más joven y es más bajita que las otras, ¿no? Luego bajamos la cordillera occidental, llegamos al río, que es del río Cauca. Este es el margen del río Cauca. Miren que el Cauca es más alto que el Magdalena. Muy particular, ya les digo por qué. Y acá podemos ascender hacia Armenia, Calarcal, Alto de la Línea. Y volvemos a descender ahora hacia el Tolima. Entonces está la cordillera central, que es la más alta, ¿no? Por ejemplo, en el Ruiz, una particularidad. Y por acá podemos observar, bajamos a Ibagué. Ibagué está en la cordillera central, en la vertiente oriental. Armenia está en la cordillera central, en la vertiente occidental. Podemos bajar y llegamos por allá, Honda, Río Magdalena. Mírenle que el Magdalena es más profundo que el Cauca. Por eso las hidroeléctricas se hacen en el Cauca, son más eficientes. El agua tiene un salto hidráulico mayor, viene bajando con más energía. Y por eso, por ejemplo, está Hidroituango sobre el río Cauca. Luego pasamos Melgar, por allá comenzamos a subir, Silvania, Chinauta y llegamos al altiplano cundiboyacense. Entonces, por ejemplo, podemos observar que la cordillera oriental es más ancha, es más antigua, dicen los geólogos, y tiene una particularidad, que es alta y plana, es decir, altiplano cundiboyacense. Y podemos observar que ahí es donde más hay páramos y reservorios de agua de altos andinos, ¿correcto? Entonces ahí hay unas cuestiones muy particulares, la papa, la fresa, la mora. Venga, corta un frailejón para limpiar este terreno y sembrar papa. Entonces cada vez el clima nos va impulsando a lugares más fríos
para productos agrícolas más fríos, en donde hay una presión muy fuerte en los páramos, para tenerlo en cuenta en un concepto de restauración ecológica. Y comenzamos a descender la cordillera oriental y descendemos ya a Villavicencio, los llanos orientales. Como su nombre lo indica, estas partes son planas, es decir, que cuando llueve se inunda, no hay tantos cultivos agrícolas, ni domina mala ganadería, las vacas se aprendieron a nadar, las plantas realmente se estresan también de tanta agua. Entonces podemos observar que los perfiles topográficos, conocer la altitud, tiene una importancia directa en la profesión de nosotros y cómo nos relacionamos con la naturaleza, supremamente importante. Así que, como podemos observar, hemos visto este planisferio durante el semestre. Pero realmente el mundo no es tan plano, sino que tiene montañas. Hay que el mismo Ibagué tiene una coordenada X y Y como un plano cartesiano, pero hay una otra coordenada que es la variable Z, que la variable Z es la altitud. Así que es como nosotros vemos en Google Earth y todos estos lugares, representar la altitud. Entonces, cuando ustedes vean una imagen de esta, van a poder identificar que el punto más de referencia, el punto cero, es el nivel medio del mar. Bueno, ¿y para qué me sirve estudiar la topografía de un lugar? Básicamente, eso tiene aplicaciones muy importantes, porque en ciencias ambientales, en la geografía aplicada y en muchas cosas más, las curvas de nivel altimétricas son supremamente importantes de plasmar en un mapa. Por ejemplo, yo puedo hacer una reforestación similar en esta parte, siendo muy similar a esta otra parte. Es decir, como ecorregiones pueden compartir una similitud, ¿correcto? Entonces, si se incendia esta montaña, yo puedo tomar un vivero nativo, de especies nativas en este lugar y poder reforestar esta parte que fue incendiada. Es muy particular. Para representar la altitud hay tres métodos: el sombreado plástico, las tintas ipsométricas y las curvas de nivel altimétricas. Me gusta usarlo mucho en mis mapas. El sombreado plástico, o como se conocen los SIC, Hill Shade, sombra de colina. Se utiliza para representar el relieve, tiene unos colores similares a las fotografías en escala de grises, pero ese efecto se consigue es moviendo el sol. Entonces, cuando estemos en la tutoría, vamos a hablar un poco sobre este método de iluminación oblicua. Es decir, yo puedo simular dónde está el sol y como lo podemos ver, si el sol está acá, voy a poder ver una parte de la montaña, pero el otro lado no. Si yo muevo el sol al otro lado, veo una cara de la montaña y el otro no. Y con eso uno puede ver los ríos, los drenajes, mire, puede interpretar una vía, zonas planas, zonas de alta montaña, un pie de monte. Es decir, que hay diferentes características de la superficie que yo puedo ver con un hill shade, con un sombreado plástico. Otro son tintas ipsométricas, Triangular Irregular Network. Consiste en asignar, o sea, un color, este mismo color va a ser el mismo color que vamos a tener acá. Es decir, en estos dos pisos la altitud va a ser la misma. Entonces yo le pongo como un color a un rango de altitud. Entre los 1000 y los 1200 metros le va a poner el color verde. Asimismo yo le pongo un color a cada uno y es bueno cuando son en pequeñas localidades, ahí es donde yo puedo realizar algún tipo de visualización correcta. Es un modelo tridimensional, algo complejo, pero muy utilizado en la cartografía. No quiero entrar mucho en detalle, pero para que lo conozcan, probablemente en su vida profesional, algún proyecto o algo requiere una descripción geofísica de los lugares. Pero uno muy conocido para nosotros son las líneas que forman curvas y que me dictan la altitud de un lugar. Eso se conoce como contour en los SIC. Esos son como líneas imaginarias que están trazadas sobre la superficie y todos los puntos están a una misma altitud con respecto al nivel medio del mar. Es muy particular. Muy importante, las curvas de nivel están dadas en múltiplos de 5, múltiplos de 10. Por ejemplo, corto una montaña cada 5 metros, o cada 10 metros, cada 20, cada 50, cada 500. Entonces, es decir, valores enteros. No venga, corto esta montaña en 6,2 metros. No, es 5 o 10 metros. Como podemos observar en esta imagen muy particular, si quisiéramos dibujar en la montaña,
esta cresta, esta parte más alta, sería esta lineecita que podemos observar. Si yo corto la montaña cada 25 metros, voy al siguiente nivel, es decir, a los 75 metros ya aparece esta parte de la montaña, pero ya aparece otro pedacito más, que sería esta esquina de acá. A medida que voy bajando otros 25 a los 50, ya se va volviendo la curva de nivel más grande. Y cuando ya llego a la base, pueden observar 25 y 0 metros sobre el nivel del mar, ya podemos ver que la curva de nivel es grande. Es decir, en las partes altas es pequeña, en las partes bajas de la montaña es más grande. ¿Cómo se ve esta montaña en un mapa? En un mapa la veríamos de esta forma, es decir, en líneas. Entonces uno interpreta con los números que están ahí a qué altitud se encuentra. Entonces acá podemos observar que las curvas de nivel tienen una separación. Esa separación se llama la equidistancia, múltiplos de 5, múltiplos de 10. Entonces cada curva de nivel está separada por una equidistancia. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, 25 metros, para poner un ejemplo. Esa separación es muy importante para que puedan observar lo siguiente. Existen tres tipos de curvas de nivel. Maestras, estas que están más reteñidas, o convencionales, un poco menos reteñidas, y unas auxiliares que son punteadas. Entonces los mapas siempre tienen una descripción importante. En la tutoría les voy a mostrar más mapas aplicados en este caso en curvas maestras y convencionales principalmente. ¿Listo? Entonces como que una muy reteñida, una menos reteñida y una punteada. Es como la norma técnica. ¿Qué propiedades tienen las curvas de nivel? Supremamente importante. Siempre cierran. O sea, si tú la veas que, por ejemplo, vamos a tomar esta de acá, esta curva de nivel abre, pero en el mapa que yo estoy haciendo no cierra. Y cuando llegue a este punto probablemente ya vaya a dar una vuelta y regrese y cierre. Siempre las curvas de nivel cierran. Como lo podemos estar viendo acá, esto es como una montaña. Esta abre y cierra, pero mire, esta 75 abre, pero no cierra. Ya da la vuelta, así no lo vean en el mapa, pero siempre abren y cierran. Y esta es una particularidad, ya se las expliqué. Segunda propiedad de las curvas de nivel. La curva de nivel que quedan cerrada por otra, siempre es de mayor altitud. Entonces, en lo alto de la montaña, la curva de nivel va a ser pequeña. A medida que vas bajando, la curva de nivel se va volviendo más grande. No lo vayan a olvidar. Entonces, como podemos observar, ¿cómo sería un mapa de curvas de nivel de una zona montañosa? Muy particular. Abren y cierran curvas de nivel. Es decir, que estoy como en un paisaje de montaña. Pero si fuera en un lugar más plano, más encañonado, o lo que lo diríamos nosotros un riscos, un cañón, miren que las curvas de nivel abren pero no cierran. Abren pero no cierran. Y hay una particularidad. En esta parte de aquí, que voy a aumentarla, hay un risco. Es decir, en poca distancia cambia mucho la altitud, como si fuera una pared. Entonces, ahí las curvas de nivel se van a ver muy juntas. Y esta es la característica que tiene una zona de valle. Entonces, no lo vayan a olvidar. Cuando yo veo un mapa de este tipo, puedo decir, mire, acá la coordenada abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. O sea, esto es una zona montañosa. Acá puedo ver curvas de nivel más juntas, ¿no? Entonces acá digo, es una zona como de valle, como encañonada. Es un río, realmente, Quebrada Gualanday, la que pasa por acá. Y como podemos observar, acá hay curvas de nivel que abren, extensas, se alargan y no cierran. Es decir, que esa es una zona de valle, una zona plana. Y realmente este es el margen del río Coello. Es un mapa que vamos a analizar en la tutoría también, esos gradientes altitudinales. Entonces, la altitud es supremamente importante. El punto GPS que tú tomas es supremamente importante para abordar temas de estudios ambientales, proyectos de reforestación. No lo vayan a olvidar, tenganlo muy en cuenta, la altitud. Cuando ustedes tomen una altitud, una coordenada, ya tengan la dimensión que están ubicados sobre un modelo con respecto a la Tierra y con respecto al nivel medio del mar, y que me va a decir mucho qué especies voy a encontrar. Una zona plana de calor, voy a encontrar palmas, bosques secos tropicales. Si yo voy a una región muy fría, de mucha nubosidad, precipitaciones, voy a encontrar frailejones. Es decir, que las especies
se distribuyen a lo largo de la superficie de acuerdo a la altitud. Yo voy a encontrar unas por aquí y otras en zonas más bajas que no voy a encontrar. Las de las zonas bajas probablemente no la encuentren en las zonas altas. Entonces, para todos que hayan aprendido algo nuevo, muchas gracias.